No lo vamos a dejar solo a Roberto Carlos hablando sobre emociones. Por eso invitamos a Nora Fusilo, que es consultora de empresas, profesora universitaria y ahora especialista en bioneuroemoción. Gracias, Nora, por estar en nuestro programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Ahora te dedicas a la bioneuroemoción, pero vos de base sos contador y trabajaste muchos años en sistemas. Sí, diseñando sistemas en grandes compañías, en multinacionales y a través de mi consultora, de mi propia consultora, que en esa época, años 70, no había mujeres a cargo de consultoras y contratadas por multinacionales como Gillette, Coca-Cola, Mirá Colgate. Vos, ¡qué maravilla! Sí. No tuviste techo de cristal que romper. No. Se me abrió solo, ni siquiera tuve que romperlo, se abrió. ¿Pero qué estabas alineada? Y yo creo que, bueno, esas son esas cosas que uno ahora, que lo miro para atrás, ¿no es cierto?, me doy cuenta que venía cumpliendo con las leyes espirituales del éxito de Chopra, con lo que dice el curso de milagros, y no sabía, no me daba cuenta. Pero cuando uno se enfoca en lo espiritual y le da un lugar a eso en la vida de uno, ¿no es cierto?, más allá de lo material, porque yo nunca perseguí lo material. Siempre era hacer el trabajo lo mejor que podía, con excelencia, por el solo placer de ese resultado que iba a producir y que iba a ayudar a otros, la realización en el trabajo. Y entonces el dinero fluía solo y me ascendían a los 3 meses de entrar en un lado y me ponían de gerente y yo decía, frenen, todavía no, al revés, ¿no es cierto? Ahora, es extraño que una persona dedicada a diseñar sistemas, contadora exitosa, haya tenido este rumbo hacia la bioneuroemoción, que en un ratito te vamos a preguntar de qué se trata. Sí, bueno, en realidad uno también se da cuenta que viene girando en esa dirección, desde mucho antes que se tomara conciencia, ¿sí? Que uno se viene preparando y es como que un día las piecitas del rompecabezas se empiezan a juntar y uno dice, uy, plop, pero después lo mira y dice, en realidad yo venía armando este rompecabezas que ahora se ve enterito, ¿sí? A ver, ¿cómo es esto? Las piezas del caleidoscopio. Claro, tal cual. Sí, yo me acuerdo el mío de pequeña, que era divino, y siempre lo regalé muchas veces a los chiquitos. Es ese poder de la creatividad y de la imaginación que yo siempre lo tuve como disponible. Yo creo que también porque estudié ballet clásico, terminé la Escuela Nacional de Danzas. Mirá vos, qué sí, bien. Bailé segunda solista del Lago de los Cisnes. Y bailé con María Fuchs, con todas las famosas, contemporáneo. Estuve tomando clases con la escuela de Albinelli. Las piernas de bailarina clásica. Inevitables. Sí, el empeine. Sí. Y la postura de la cabeza. Sí, eso se conserva. Sí. A pesar del corrimiento del tiempo. ¿Sí? Contame. Bueno, y entonces en algún momento sí hubo un punto de inflexión notorio cuando me separé por segunda vez, la primera vez sin chicos, tuve 10 años sola y la segunda vez ya tenía mi nena de 6 años y ahí es una decisión que, bueno, ahí yo sentí un shock, ¿no? Teniendo que tomar esa decisión y enfrentando una separación con una criatura, la responsabilidad que implica y todo esto. Y ahí entonces, bueno, me fui a estudiar a Estados Unidos, seguí tomando cursos y todos en esta línea. Y de repente también fueron los de las empresas, que me dijeron, pero vos cambiaste tanto, ¿por qué no empezás a enseñarle esto a los demás? Te ponemos toda la gente del área para que les empieces a explicar qué es lo que aprendiste. No lo puedo creer, es insólito. Y es más insólito que te lo diga aquel que vos, entre comillas, llames a tu enemigo. O sea, el que era más opuesto a mí en el día a día, con el cual teníamos más confrontaciones. Y él es el que aprecia. Entendió. Y dice, vos cambiaste mucho. Y a ver, decinos, ¿por qué estás tan desestresada ahora? ¿Por qué no confrontás? Y yo digo, yo no lo sé lo que hice porque lo hice cursando. Bueno, y ahí empecé a escribir. Que ahí salió mi primer libro, ya voy por el 6º, y él fue el que me dijo, habrá que publicarlo. Y empecé a trabajar con la gente en Gillette, justamente, que era donde Qué yo... insólito, sí, porque Gillette es de la línea dura, es decir, era bien vertical en esa época. Bueno, pero todo, el área del sistema era un dominio que estábamos nosotros separados, ¿no? Era un dominio nuestro. Y él entonces quiso hacer una cosa interna para todo el grupo. Y yo decía, pero si la gente siempre me ha escuchado desde otro lugar, desde el tema de cómo llevar adelante el sistema, cómo hacer las pruebas piloto. Qué apertura la de este hombre. También, sí, importante. Qué apertura, porque él puso
pudo leer entre líneas, Sí, sí, sí. ¿te das cuenta? No, Ahora, además, ¿por qué la gente de sistemas está abierta a esto? y bueno, porque justamente somos sistémicos y podemos ver todos los elementos de la fórmula y sacar conclusiones muy objetivas, muy desapasionadas en general para todo, porque así nos pide el trabajo. Yo no puedo enjuiciar cómo están trabajando, cuando relevo estoy absorbiendo, y después empiezo a pensar cómo lo resuelvo de otra manera, para que se acorten los tiempos, sea más beneficioso en costos, por decirte, en una empresa. Y esto es lo mismo que hago yo con un cliente. O sea, encontrarle la línea de cómo llevarlo adelante a resolver esto de la manera con menos esfuerzo, con menos sufrimiento. Y bueno, y es lo mismo que hacía en sistemas. En el fondo yo no siento que cambié de profesión. ¿Qué es la bioneuroemoción? Bueno, la bioneuro es un abordaje de los conflictos y los síntomas, las enfermedades. En realidad se hizo más famosa por las enfermedades, pero es un todoterreno, cualquier tipo de conflicto, personal, profesional, digamos, económico, sirve para todo terreno, pero que no descarta a la medicina, o sea, no es un abordaje, sino que es en paralelo, o sea, no sustituye, hablando del tema central que es la enfermedad, ¿no? Y lo que pone de manifiesto es cómo las emociones son las determinantes de lo que a nosotros nos pasa, tanto en síntoma como en conflicto. Emociones y pautas que llevamos programadas, de las cuales no somos conscientes, ¿sí? Pero entonces, si nosotros trabajamos desde un lugar en donde llegamos al inconsciente, que es apenas cerrando los ojos y respirando con conciencia, ya estamos ahí con el inconsciente habilitado. El inconsciente... ¿Tan fácil? Sí. ¿Tan fácil? Si la persona cree. Es tan fácil si las creencias de la persona se lo habilitan. ¿Qué quiere decir eso? Si la mente racional cede el control por un momento, cuando estamos trabajando. Con los ojos cerrados y con la conexión con la respiración, vos ya estás escuchando la memoria celular y la inteligencia de tus células te cuenta todo. ¿Y en qué tiempo hay que dedicarle a eso? Porque estamos acostumbrados a sufrir por todo lo que hacemos y que todo en la vida cueste tanto, con el sudor de nuestra frente. No, esto es sin ningún sudor. Pero por eso que te digan que una cosa es fácil. Claro, pero es disciplinada de todas maneras, porque tenés que respirar todos los días con conciencia. Con conciencia. Tenés que estar al tanto de qué estás pensando, si eso te ayuda o te manda para atrás. O sea, si tu pensamiento está alineado a los objetivos que querés conseguir, o si tu pensamiento es el primero que te disuade, porque el enemigo es de autotransporte. El enemigo no está afuera, es vos misma cuando te disuadís y bueno, quiero hacer esto. Lo que decías en la versión anterior de la respuesta reactiva o la respuesta elegida, no es fácil elegir una respuesta. Estamos acostumbrados a reaccionar. Cuando yo respiro 3 veces cortito, cuando ya estoy acostumbrada, ya entro en centro, ya me conecto con el plexo solar, que es la boca del estómago, ahí encuentro la respuesta para mí. Qué increíble. Cuando ya estás entrenada, pero ¿esto qué implica? Acá no hay magia, hay una sesión, después la persona tiene que mantenerse con esa disciplina, que es como hacer un posgrado de vos mismo. Empezar a tomar idea de cómo pienso, y yo cómo pienso siempre, porque esto es lo que programa tu vida, el pensamiento siempre precede a la acción. Ahora somos seres de palabra. Y la palabra es igual que el pensamiento, expresado o no expresado, es lo mismo de potente. Expresado, digamos, tiene una fuerza, al entrar por el audio, graba un poco más, pero la potencia, positiva o no. Por eso hay que tener buenos pensamientos siempre y no tirar mala vibra, pero mala onda. No se puede forzar eso. ¿No? Digamos, vos si te viene un pensamiento negativo tenés que reconocerlo y aceptarlo, para cuando se vuelva a repetir, estar atenta. O sea que no es cuestión de luchar, no es cuestión de triunfar sobre nada. Es cuestión de fluir, observar y reflexionar. Para elegir hacer algo distinto. Y el hacer algo distinto en donde empieza en el pensamiento. Pensar algo distinto. Por ejemplo, en vez de pensar, ay, ¿cómo llegué yo, por ejemplo, un caso, a tener este síntoma? Y es un estresazo, es esto, es lo otro. En vez de decirte por qué, ¿para qué te está pasando esto? Primero, para que cambies. Cualquier síntoma, cualquier conflicto es un mensajero. No hay que pelearse con el mensajero. El mensajero te está diciendo, no sigas por ahí, cambia. Entonces va a ser un mensaje más fuerte o más chiquito en función del nivel de problema en el que estás. Y no te das cuenta y no reconoces. O sea, no estás frenando
No estás diciendo, no, a ver cómo entro en caja frente a esta situación. Estás desbordado. Y ahí viene el síntoma. Cuando viene el síntoma, estás en resolución. Porque el conflicto era antes. Cuando te frena el síntoma te está obligando a resolver. Claro. Lo que pasa que uno entra en crisis y no, a veces no siempre tiene esta posibilidad de reflexionar. Claro, tenés que haber tenido un entrenamiento, alguien que te lleve hacia esto. Y aún llevándote, siempre volvés un poco a recaer en lo anterior. Por eso para mí es fantástico. Hace 20 años que doy clases, que me repito este tipo de cosas, porque yo no empecé con la Bionegro, yo empecé con mi propio método de coaching, que enseño hasta en la Universidad de Buenos Aires, en el Consejo de Ciencias Económicas, en la Federación de Consejos, en la UCA, en un montón de lados. Claro, entonces, yo ya venía en esto, y la Bionegro me puso la frutilla al postre. A mí me parece bárbaro que últimamente se pueda hablar de emociones que antes, es decir, en mi educación o en la de Elsa, teníamos prohibido, los hombres no lloran, ¿te acordás? Tan mala prensa, era una cosa que no estaba ni considerada. Ahora, vos imaginate, si tenemos dos cerebros, ¿no? Dos hemisferios, y uno es racional y el otro es emocional, era como andar por la vida con la mitad de tu cerebro, de tu hemisferio, era cancelar el otro. Y al revés, tampoco funciona si sos totalmente emocional y no le das el equilibrio a lo racional. O sea que tienen que estar los dos hemisferios en balance, femenino-masculino, como es adentro va a ser afuera. Entonces es importantísimo esto, dejar también de competir hombre-mujer, al contrario, de aprender unos de otros, porque tenemos potencialidades complementarias, siguiéndote a ti, Elsa. Entonces aprender de los hombres y ellos aprender de nosotros, cosa que están haciendo, cosa que están haciendo. Yo noto un cambio muy importante en muchos sobre hombres, todo en las nuevas generaciones, con los bebés. Eso de ver un hombre llevando, colgado el bebé, es una cosa de locos. Antes imposible ni alzarlos. Empezó al revés, empezó con la masculinización de la mujer. Primero empezó la mujer a masculinizarse. Desde fumar a manejar o decir yo puedo y un montón de cosas, y recién últimamente el hombre se está feminizando, es un verbo que invento yo, ¿no? Sí, no, ni siquiera es eso tampoco. Es como por eso digo, es una palabra que dije yo. Sí, es como que vamos empezando a observar y aprender del otro, porque creo que somos la fórmula mixta para todo, para crear no solo bebés, para crear proyectos, funciona. Y es mucho más potente, ¿sí? Ahora, que hay un liderazgo femenino es indiscutible y hay características del liderazgo femenino. Lo que pasa que, como dice Elsa, por un tema cultural y de educación, las mujeres para tener espacio en el mundo laboral a veces nos masculinizamos, ya no ahora no. Pero estoy hablando de 40 años. Hace 30 años atrás. Éramos vistas como que nos masculinizábamos, ¿no? Y hay algunas que tomaban las cosas que eran buenas de los hombres, que criticábamos de los hombres. Claro. Que eso es lo que no estaba bien. Pero digamos, sí tomar la asertividad, la cuestión sintética de ellos, esa cosa decisoria, esa cosa es importante. Hemos tenido que tomar eso para poder estar trabajando en equipos que rindan iguales, ¿no? Y nosotras un poco a las emociones también, escucharlas, pero desde otro lugar, ¿no es cierto? Y ellos entraron a darle importancia a la sensibilidad, a la emoción, a las observaciones que hacemos nosotros. Es que se están dando permisos de sentir que antes no lo podían asomar. Bueno, en esto de la Bionegro es fundamental, porque detrás de cada situación hay emociones, pero no emociones solo recientes, porque la emoción reciente es como un detonante, pero que remite, o sea, hace de desencadenante, pero remite siempre a una herida de una etapa de vulnerabilidad, llámese infancia o adolescencia, en donde está la clave allí. Entonces, algo que pasa ahora resuena en aquello y vuelve a despertar la herida no cicatrizada. Entonces, cuando nosotros en el trabajo, que se llama de camino al inconsciente, llegamos a la herida original y se desprograma esa herida con un montón de recursos de la programación neurolingüística, es fantástico. Hay veces que no alcanza, tenemos que ir más atrás. Cuando son conflictos de valorización de yo misma que no me valoro y que creo que el mundo no me valora, pero en realidad porque yo no me valoro, tenemos que ir al momento de la concepción de esa persona.
qué pasó, si llegó planificada, si era la persona que esperaban en cuanto a sexo, si conformó o no conformó, cómo estaban los padres, cómo estaba el grupo familiar, qué estaba pasando en el entorno. Porque esos 3 primeros años de la concepción hasta los 3 años, la criatura no está dividida, separada de su mamá intelectualmente, no tiene intelecto. Entonces todo lo que vive la madre, lo vive la criatura. Y si no se resuelve el conflicto yendo hasta ahí, vamos al árbol genealógico. Porque en realidad cada uno viene programado, aquello que llamamos destino, en realidad es la programación con la que venís desde el árbol, que vendría a ser como el Windows de la computadora. Porque los abuelos y los bisabuelos son los que arman el programa con el que venimos. ¿No son fatalista? No es fatalista, al contrario. Tiene que ver con la historia familiar, La historia familiar está No, marcada. fatalista en el sentido de que, bueno, ya nací para esto con el No destino fijado. viene fijado. Fatalista Digamos, en el sentido. cuando nosotros decimos es destino o dicen karma, Sí. los hindúes, en realidad es ADN. No es fatalista, es un hecho fáctico. Correcto. Es, digamos, vino en el ADN. A ver, entonces es importante para todos nosotros preguntarle a la abuela si la tenemos, ¿no? Cómo era la historia de su mamá, porque hace a nuestro presente. Entonces no hay que dejarlo pasar, porque hay que rescatar ese momento histórico de la familia, porque nos va a ayudar a resolver problemas hoy. Toda la información que vos tengas de tu historia familiar, cosa que para nosotros es bastante difícil porque bajaron de los barcos. Pero yo estuve trabajando mucho en Italia, de hecho trabajo en Italia, en España y en Polonia, y a veces aún ellos que no bajaron de los barcos, que siguen estando hasta en el mismo pueblo, de esto no se habla. Porque ¿qué es lo que afecta más? Los secretos. ¿A qué llamamos secretos? Muertes prematuras, suicidios, abortos, bigamias, adopciones, hijos extramatrimoniales. O sea, todo de lo que no se habla es lo que realmente está pesando en el ADN. Porque en el programa tratan de protegerte para que no te pase eso mismo. Pero en realidad lo que te quitan es la libertad y el albedrío de elegir. Bueno, entonces a ver, es todo un tema. El tema es apasionante. Yo te propongo algo, Nora. Vamos a seguir conversando con el tema y me gustaría preguntarte ¿qué tienen que ver las emociones con nuestra salud? Si afectan o no afectan, pero eso dentro de un ratito. Te recuerdo que si entraste hace poquito al programa Otro Giro del Caleidoscopio, estamos con Nora Fusilo, que es consultora de empresas, además profesora universitaria, capacitadora y ahora especialista en bioneuroemoción. Y la bioneuroemoción creo que algo tiene que ver con la física cuántica, Nora. Sí, muchísimo. Muchísimo. Por eso elegí el tema, lo busqué. Sí, después te lo mando, Por favor, buenísimo. Bueno, vos me habías dejado con una pregunta, ¿no? Yo te dejé con una pregunta y se la recuerdo al oyente. ¿En qué medida las emociones repercuten en nuestra salud, ya sea positivamente liberando endorfinas o creando enfermedades? Sí, bueno, cuando son positivas realmente, como la risa, dice, todo lo que tiene que ver con la alegría, con el disfrute, obviamente la endorfina, y es lo que nosotros aconsejamos, que la gente piense positivo, porque el pensamiento enseguida alinea las endorfinas. Si vos estás pensando que te va a ir bien en la entrevista de trabajo, entras de una manera diferente, ¿sí? Que si estás pensando, bueno, qué sé yo, cómo me va a ir, es otra cosa. Por eso escuché en una de las charlas de AIME que aconsejaban, aunque no sepas de qué querés reírte, pero parate frente al espejo y sonreíte. ¿Es así? Eso lo dice el doctor Mario Puig, que es gastroenterólogo, y dice, ¿sí? Aunque te rías haciendo la forma de la boca sin tener ganas, ya al estómago ya te lo acomoda y ya cambia todo, y el otro va recibiendo ese gesto que lo reconoce su inconsciente, aunque hasta pudiera ser forzado. Ya funciona. Mira qué buena receta. La técnica de la risa es brutal. Bueno, y yendo a las otras emociones que son, bueno, las que terminan en síntoma o en conflicto o lo que fuera, ¿qué sucede? Pasa una situación emocional que está pasando ahora, pero que yo la estoy programando, encapsulando o codificando en función de un programa anterior. Por ejemplo, un ejemplo que da Enrique Corbera, que es el autor de la bioneuroemoción, un ingeniero, también viene del campo de la ciencia dura,
él decía, un muchacho está con su novia cenando y están de novio hace mucho tiempo y él está pensando en casarse y hasta hablaron de esto. Y mientras que están comiendo mariscos, cosa que en España es muy típico, ella le dice que no, que en realidad no quiere seguir más la relación. Bueno, pasa esa situación, corta esa relación. Al tiempo, él está saliendo con una nueva chica que está muy bien y cuando comen marisco vuelve a pasarle el brote alérgico. ¿Por qué? Porque está codificada la emoción con el marisco. O sea, de Pablo. Hay una etiqueta. La emoción entró asociada a una etiqueta. Por ejemplo, los que tienen alergias de primavera con el polen. Y bueno, hubo una primer relación en un picnic de primavera. Entonces ahora en esta primavera estoy remitiendo a aquel momento, aunque conscientemente yo no lo sepa. O sea, se da como si fuese un sistema de coordenadas. Que entonces el inconsciente te lleva a aquel lugar de atrás porque está como una herida sin terminar de resolver. Enrique lo llama el pollo congelado o el pescado congelado y lo tenés que desfrizar. Bueno. ¿Sí? Como que en aquel momento se congeló, el caso de la primer novia, él congeló, frizó para no sufrir, no lo resolvió. O sea, no lo trabajó para, bueno, liberar eso que él sentía. Al frizarlo, después pasa otra cosa y se entra a desfrizar eso. Ahora, escuchándote, sanando las emociones, ¿pasa el problema físico? Claro, porque en realidad la emoción no se sana, se hace la desprogramación. Lo que pasa es que la dejás de tener etiquetada con esas coordenadas, porque trabajamos, ¿la liberaste? Trabajamos con PNL, con los simbolismos del inconsciente. Entonces vos podés cambiar una situación de herida pasada, cambiándole la luz a la escena, porque entras en la escena, la rememorás, le cambias la luz, el brillo, el audio, y haces modificaciones, y ya la escena ya no es aquella, ya dejó de doler, dejó de estar encapsulada, y entonces ya se descongeló. Ay, bueno. O sea, es bellísimo el trabajo, la verdad que trabajar con los clientes es un placer, porque es como que uno ve que la persona va renaciendo de esas pequeñas situaciones o grandes, ¿no? A ver, ¿dónde se junta y dónde se separa con la psicología? Yo soy carne de diván, por eso te lo pregunto. Bueno, la psicología trabaja mucho el plano mental y obviamente te ayuda muchísimo, porque una mente desarrollada no es lo mismo que una mente más primaria, aunque a veces para la conexión emocional llega más alguien que tiene menos elaboración, pero bueno, siempre te ha dado rédito. La psicología te ha ayudado a tomar decisiones, un montón de cosas. Donde sí hay un punto muy grande de convergencia es con la psiconeuroinmunoendocrinología. Claro, lo que la bioneuro es una versión de la psiconeuroinmunoendocrinología con la variante de que le ha encontrado la forma práctica de llevar los ejercicios, porque en la otra, como en el libro famoso La enfermedad como camino, en tanto material que hay escrito, se sabe toda la teoría de que esto es por tal cosa y por tal otra, sí, pero no hay forma de descodificarlo, de desprogramarlo. Entonces, el haberlo unido a la programación neurolingüística, ese es el gran kit de Enrique. Y no solo eso, cómo vos hablás, el verbo que vos usás es determinante, porque cada emoción o cada situación en un síntoma se verbaliza de cierta manera. Entonces, yendo a la forma en que te expresas, ya está codificado en la expresión. Por ejemplo, mi médico clínico, que leyó los libros de Enrique, dice, ay, qué bárbaro para mi consulta clínica. ¿Por qué? Porque si viene alguien y me dice, estoy resentido del estómago, y yo lo traducía como se siente mal del estómago, le duele la panza. No, el resentido después tomó una vibración. Quiere decir, ¿con quién estás enojado? Entonces ahora, en vez de darle las píldoras primero, le digo, ¿y por quién estás enojado? ¿A quién tenés que perdonar o con quién tenés que hablar? Pero eso no puede ser simplemente un mal manejo de vocabulario, de ignorancia de vocabulario. El verbo, como dijo aquel... sí. Lo primero es el verbo. El primero es el verbo. Lo primero es el verbo, ¿viste? No Sí, siguiendo a los griegos, siguiendo a otro. El problema es cuando lo conjugás mal, no es el verbo, es la conjugación que pero usás. El verbo Sí. es lo que también los analistas lacanianos y freudianos siguen como un fallido. Cuando uno usa sí. un verbo, no es casual. No. O sea, el verbo es central. Ahora, estamos hablando de física cuántica, estamos hablando de grandes científicos.
que hacen esta ciencia, esta sinfonía de la ciencia. Entonces, yo me atrevo a preguntarte, y te lo tengo que hacer ahora que nadie nos escucha, ¿se puede hablar de milagros en el siglo XXI? En realidad, aquello que se llamaba milagro era por no entender el campo cuántico. Ahora que se entiende el campo cuántico, es una mirada diferente. Lo seguimos llamando curso de milagros para desmitificar o para llevarlo a la aplicación cotidiana, pero en realidad cuando vos haces ese que descodificaste algo, lo vivís como un milagro porque te sorprende, o sea, te emociona. Yo me voy a pensar en lo que le pasa a algunos de mis clientes cuando llegan a ese clic, a ese bingo que termina en lágrimas y termina en las células, en una liberación para las células, y ahí el síntoma remitió. Mira. Pero a partir de un verbo normalmente, de una palabra. Vos sabés que lo que me hizo entender la física cuántica, un libro que no me acuerdo cómo llegó a mis manos, que se llama El Tao de la Física. A ese yo no lo leí. El Tao de la Física relaciona el tema de la física cuántica y la atraviesa por todas las religiones. Es prodigioso, lo presté como debe ser, no me lo devolvieron, pero lo tengo que volver a recuperar. Seguro. Porque me hizo bien entenderlo. Bueno, yo te recomendaría ahora, que no sé si vos ya lo leíste, El poder de la hora de Token. No. De Edgar Token, que estuvo acá en Argentina hace poquito. ¿El poder de la hora? El poder de la hora de Edgar Token. De la biología de la creencia de Braden. O de Lipton, se me mezcló si es Braden. Está la hija y le está preguntando. Biología de la está Marina, psicóloga con un máster egresada de Canadá, en Canadá. Biología de la creencia. De la creencia. Creo que es de Braden. Y hay otro físico cuántico, Lipton, que son toda la gente que amalga perfectamente con toda la base de la bioneuro, más otros, obviamente, Jung. Bueno. Jung, ¿no? Jung y Freud, porque en el comienzo estuvo Freud también. Sí, y nosotros vamos sumando, y bueno, y seguramente Einstein, con esa ruptura del pensamiento lógico, ¿no? Vos sabés que en esta canción que dejó justamente Manuel de Cortina, dice que la teoría cuántica es tan rara y extraña, lo dice Mikio Kaku, que incluso Einstein no sería capaz de entenderla. Bueno, no sé, aquel tenía una mente muy especial. La verdad que yo creo que con más tiempo, si tenía más vida. Mira, no quiero decir, se nos está terminando el tiempo porque termina el programa. Sí. Pero quería que hagas primero un cierre y si alguien quiere hacerte una consulta, que dejes un mail, Nora Fusillo. Sí, mi mail es nfusillo, que se escribe FUSILLO, @norafusillo.com.ar. De hecho, si ponen Nora Fusillo, van a aparecer las páginas de mi web, va a aparecer todas las hay información. Y ahí entran y me pueden ubicar, aunque yo ahora voy a estar viajando hasta el 1 de marzo, pero igual atiendo por Skype, contesto mails, o sea, me tomo unos 15, 20 días con las fiestas y eso, pero después vuelvo y atiendo a distancia pacientes o clientes. Sí, con el Skype no hay problema. Sí. Tenemos 2 minutitos para un cierre. Señora, le cedo el espacio. Bueno, yo lo que quiero decirles a todos, que todos tienen todo el poder potencial del que hablabas vos antes, en el interior, esperando que lo despierten. O sea, todos tenemos los recursos y hay que volverlos a encontrar, porque los recursos que nos llevan adelante son el amor, el respeto, el cuidado del otro. Esos recursos los tenemos todos, y cuando yo los vuelvo a encontrar para dármelos a mí. Estás hablando de valores, Nora. Sí. Esos son lo que nosotros usamos en técnica como recurso. El valor es el recurso. Y entonces estamos llenos de esos recursos, pero siempre nos focalizamos en el problema y nos olvidamos de todo el capital. Viste que soy contadora. Tenemos un capital de recursos y de logros, todos nuestros éxitos. Entonces yo lo primero que les digo, aprovechando el adviento en el que estamos y de cara al inicio del año nuevo, que empiecen a reescribir la historia de éxito que son cada uno. Todos llegaron hasta acá montados en sus éxitos, y que empiecen a reconocerse todo lo que han logrado. Por empezar, cuando superaron adversidades, cuando se fueron y pudieron ser exitosos en una confrontación que salir del problema y mirarlo de la vereda de enfrente. Reescribir la historia.
Reescribir la historia. Qué bueno. Como para dar una presentación de 5 minutos. ¡Qué lindo! Para hacer un TED, para estar... Además de armar la visión, tienen que soñar a lo grande, porque igual la realidad va a superar la mejor visión que ustedes creen. O sea, no se priven, no se miserien. Piensen a lo grande, ¿a dónde quieren ir en ese 2017 maravilloso que empieza? Hasta Mitre no paramos, Elsa. No vamos a dejar Arinfo, señores, porque con Arinfo le hablamos al mundo. Bueno, gracias, Nora. Sí. Y este es un momento especial en el año, siempre. Antes de Navidad es el Adviento. Mirá, qué bueno. Bueno, nuestra especialista después puede venir con las definiciones, que yo uso el nombre, pero la definición la vas a ver ella misma. Nora Fusilo, un placer. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y felicidades a todos, a los oyentes y a ustedes. Muchísimas gracias.